Hola amigos y amigas, bienvenidos al programa del efecto camaleón. Hoy celebramos el primer panel de conocimiento colaborativo donde nuestros expertos responderán desde su experiencia las preguntas que hemos recibido en torno a la situación que estamos viviendo a través de nuestras redes sociales. Y lo que esto representa en el impacto de los negocios y sobre todo lo que hay que hacer en cada familia. Hemos categorizado sus preguntas y comentarios en 5 ejes principales. Empezamos con el eje empresarial y para ello queremos agradecer a don Roque Sevilla, a quien admiramos mucho, un exitoso empresario, que hoy comparte con nosotros algunas de sus consideraciones sobre la situación actual, desde el rol de los proveedores, la adaptación de los nuevos modelos de negocios y los desafíos que los emprendedores enfrentan. Empecemos entonces. Yo quisiera hacer primero un comentario de carácter general. Creo que esta crisis es algo nunca suscitado en el pasado y por tanto vamos a tener que enfrentar una situación que más se parece a una guerra y cómo los pueblos luego de una guerra han logrado salir adelante. Yo creo que debemos pensar que cuando todo esto pase, reiniciamos nuevamente nuestra actividad económica, pero de cero. Vamos a tener acumulados gran cantidad de deudas, vamos a tener una cantidad de negocios que no tienen clientela durante algún tiempo y por tanto vamos a tener que iniciar como organizaciones relativamente pequeñas, pero con una gran experiencia, la experiencia que hemos acumulado durante muchos años. Por tanto, el estímulo para salir adelante, para entender los negocios a futuro, va a ser mayor que el que teníamos cuando iniciamos los negocios. Y esto nos da la esperanza de que podremos igualarnos más o menos en el corto plazo. ¿Cuál es su comentario respecto de la posibilidad de juntar esfuerzos entre los proveedores de servicios hoteleros como Airbnb o similares y los hoteles tradicionales, y así permitir que luego de la crisis todo se recupere? Esta crisis es de semejante magnitud, sobre todo en el campo turístico, que creo que no debemos hacer diferencias y debemos todos juntar esfuerzos para salir adelante. Yo no creo que hay que aprovechar estos momentos para sacar ningún tipo de ventaja o dejar de lado a una forma de hacer el negocio a favor de otro que tiene otra forma de hacerlo. Yo creo que en este caso específico todos debemos aunar esfuerzos porque nadie sale bien de esta crisis. Y en el campo turístico todos estamos afectados. Así que la solidaridad entre todos es absolutamente necesaria. ¿Cuál es el impacto económico en las pequeñas y medianas empresas? ¿Y qué sectores serán menos afectados para así enfocar esfuerzos en esos sectores? El impacto económico a las pequeñas y medianas empresas va a ser muy grande, pero no hay diferencia respecto de las grandes empresas y del individuo. Absolutamente todos, el rato que nos vemos confinados, retirados del quehacer diario, vamos a estar afectados. Toda la economía va a dejar de funcionar y va a dejar de funcionar por un periodo más o menos largo. Hemos visto en el caso chino que ha demorado 56 días, esto es 8 semanas, para que la actividad se reinicie. Por tanto, no va a haber diferencia entre lo que signifique dejar de vender, dejar de hacer transacciones. Absolutamente todas las empresas, menos las que estén en el campo de la salud y de los alimentos. Todos los demás estaremos igualmente afectados. Vamos a tener una cantidad de
negocios que no tienen clientela durante algún tiempo y por tanto vamos a tener que iniciar como organizaciones relativamente pequeñas, pero con una gran experiencia, la experiencia que hemos acumulado durante muchos años. Por tanto, el estímulo para salir adelante, para entender los negocios a futuro, va a ser mayor que el que teníamos cuando iniciamos los negocios. Y esto nos da la esperanza de que podremos igualarnos más o menos en el corto plazo. Pero tengamos desde ya en mente que todos vamos a tener que recomenzar el negocio como fue la primera vez. ¿Cómo puedo adaptar mi modelo de negocio siendo emprendedora y luego recuperarme de esta crisis? Tal vez el primer consejo que hay que dar cuando se cae en una crisis como esta es tratar de defender al máximo la liquidez que tenga la empresa. Quiere decir hacer el máximo esfuerzo y lo más rápidamente posible por cobrar las deudas que tengan los clientes con uno, negociar con la banca condiciones de gracia para el pago del capital, negociar la tasa de interés que se está pagando en las deudas, y finalmente, en el caso extremo, negociar con los trabajadores un acuerdo laboral por el cual se pueda reducir los salarios en concordancia con los trabajadores hasta un 25% mientras dure la crisis y por un máximo de 6 meses. Ese dinero, como todos sabemos, hay que devolverles a los trabajadores si ellos aceptan colaborar para la supervivencia de la compañía cuando se comienzan a hacer utilidades. Esta recomendación es fundamental porque conforme avanza la crisis y se alejan las posibilidades de ventas de los productos o los servicios que damos, la caja se va a quedar vacía. Y esa será la razón principal para cerrar la empresa. Y luego de la crisis hay que hacer lo que ya recomendé en otra pregunta, es un nuevo plan estratégico para ver en las nuevas circunstancias si los servicios o productos que nosotros generábamos todavía van a tener éxito o capaz que se abren unas nuevas puertas de oportunidad y hay que readaptar el objetivo de la empresa a esas nuevas circunstancias. ¿Es importante que las empresas de cualquier sector dispongan de un plan de continuidad de negocio? Sin duda, después de una crisis de esta magnitud, hay que sentarse primero a hacer una nueva estrategia, un nuevo plan estratégico de la organización. Aunque lo hayan elaborado justo antes, uno que trazaba el camino para ese entonces. Las condiciones después de la crisis van a ser totalmente distintas y van a demandar una evaluación de cuál es la situación general del ambiente, del lugar donde uno se está trabajando. Por tanto, una nueva planeación es absolutamente necesaria. Capaz que se concluye que hay oportunidades idénticas a las anteriores, capaz que se han presentado nuevas oportunidades nunca antes vistas, o capaz que hay que cerrar el negocio porque ya no tiene sentido seguir en el camino que se había trazado antes. Por tanto, el evaluar eso de manera estratégica y sistemática es fundamental ni bien termine la crisis. ¿Cómo las grandes empresas pueden apoyar a los emprendimientos? Las grandes empresas pueden apoyar a los emprendimientos evitando hacer integración vertical en todas sus actividades. Y esto permite que muchos otros gestores puedan ser parte de la cadena productiva. Y esto tiene que ser una filosofía de las grandes empresas, de no acaparar absolutamente todo por el poder que tienen
al ser una empresa muy grande, sino permitir que otros negocios se vayan desarrollando y pasen a ser parte de la cadena productiva. Los emprendimientos en especial hay que darles una preferencia para darles la oportunidad de salir adelante. Toda integración vertical, que desde el punto de vista de la lógica económica es conveniente hacerlo para la empresa grande, tiene una parte muy negativa, que es no permitir que los nuevos negocios, los emprendimientos, surjan y haya más trabajo para más ecuatorianos. Gracias a don Roque Sevilla por su aporte y su colaboración desinteresada. Muchísimas gracias. Nuestro segundo eje es economía, para lo cual yo quiero dar paso a un gran amigo mío, que es Pablo Lucio Paredes, que es un reconocido economista quien abordará las preguntas referentes a una posible desdolarización del Ecuador tras la crisis, o cómo lidiar ante el lento flujo del dinero de las empresas, pues ellas tienen que pagar sueldos y demás gastos. Va a estar muy interesante. Adelante, por favor, Pablo Lucio. ¿Cuál será el impacto que todo esto tendrá en la proyección del PIB, en forma específica, en el PIB de la construcción? Respuesta desgraciadamente muy corta y simple. La actividad económica caerá muy fuertemente y las actividades relacionadas a la construcción, porque no son prioridades de corto plazo, caerán muy fuertemente. Pero recuerde, la economía volverá a tener energía y renacerá en el futuro. ¿Qué efecto habrá en el sistema financiero por la epidemia del coronavirus? ¿Puede haber un riesgo de desdolarización en el Ecuador? El riesgo de desdolarización es mínimo, porque es la principal fortaleza de la economía ecuatoriana. El sistema financiero hay que apoyar a que se mantenga sólido, no por los dueños de los bancos que son secundarios, sino porque ahí está nuestro dinero y nuestros ahorros. ¿Qué debe hacer el sistema financiero? Lo que ya está haciendo, que es refinanciar deudas de la gente que más necesita. Y los clientes deben pedir refinanciamiento solo si realmente lo necesitan, porque en caso de exagerar van a quitar cupos a otros más necesitados y hay que estar claros que no se puede refinanciar a todo el mundo porque hay que mantener la estabilidad del sistema financiero. ¿Qué más? El sistema financiero tiene que apoyar con su extensión nacional y con su tecnología para apoyar a la sociedad en otras necesidades solidarias en las que podría apoyar. ¿Cuáles son los pasos para lograr la reactivación económica latinoamericana? ¿Cuáles son los pasos para lograr la reactivación económica latinoamericana? Hay al menos 4 pasos fundamentales. Primero, aplicar a rajatabla la emergencia sanitaria, por razones humanas evidentemente, pero además para que dure menos el impacto económico. Mientras no podamos salir a producir e intercambiar, la crisis continuará. En segundo lugar, apoyar a la gente de más bajos recursos. Tenemos un enorme sector informal donde la gente vive al día. Hay que asegurarse que tengan al menos los elementos básicos de salud y educación. En tercer lugar, apoyar a las empresas pequeñas y medianas para que no se corte demasiado el flujo de interacción entre la oferta y la demanda. Y en cuarto lugar, priorizar los gastos a nivel privado y a nivel público. En unos meses, las actividades económicas en Ecuador se normalizarán. Eso significa que muchas empresas no tendrán el flujo necesario para pagar sueldos y demás gastos. ¿Cuáles deben ser los primeros pasos que todo empresario debe dar durante y después de la cuarentena? El empresario vive y vivirá momentos muy difíciles y hay cosas que debe y puede hacer. En primer lugar, priorizar gastos para mantenerse en vida. Segundo, pensar que sigue existiendo la actividad económica. La gente ahora consume de otra manera y consume otras cosas. Hay que entender a ese cliente y hacer las cosas de mejor manera para llegarle. En tercer lugar, aprovechar sensatamente las oportunidades que han surgido. El gobierno que difiere impuestos, las empresas que ayudan a refinanciar deudas o el mercado laboral que se vuelve más flexible. En cuarto lugar, recordar que la economía volverá a existir y a dinamizarse y hay que estar preparado para eso.
Y en quinto lugar, pensar que las cosas que hoy están sucediendo serán cosas normales en el futuro. Por ejemplo, el teletrabajo, el trabajo a distancia, las relaciones a distancia. Hay que pensar que cómo nos estamos relacionando hoy con los proveedores, con los clientes, con los trabajadores, dentro de la gerencia, con los empleados, esas formas diferentes de hacer las cosas serán las maneras que seguirán prevaleciendo en el futuro. Eso es muy importante de tomar en cuenta. Ecuador viene acarreando una crisis económica desde hace algún tiempo, y con el paro de octubre de 2019 fue mucho peor. Ahora, con la pandemia, los aspectos económicos y laborales se ven mucho más comprometidos. ¿Cuáles serían los pasos o el plan a seguir dentro de los siguientes 2 años para salir de esta crisis? Hay que aplicar al Ecuador las mismas cosas que dijimos para América Latina. A rajatabla la emergencia sanitaria, apoyo a los más pobres y si hay que pagar impuestos adicionales, hay que hacerlo. Apoyo a las empresas pequeñas y medianas y priorizar gastos. Pero además en el caso ecuatoriano hay que agregar 4 cosas. En primer lugar, plantear la renegociación de los pagos de la deuda externa. En segundo lugar, buscar apoyo de organismos internacionales y de países amigos. En tercer lugar, flexibilizar el mercado laboral, sin afectar ni abusar de nadie, sino lograr un mejor encuentro entre las necesidades de los trabajadores y de los empresarios. Y en cuarto lugar, priorizar los gastos del Estado para liberar recursos que permitan ayudar a la gente de más bajos recursos y a las empresas pequeñas y medianas. Muchísimas gracias, Pablo, por tu aporte y por tu apoyo desinteresado a esta causa del efecto camaleón. Nuestro tercer eje es salud. Para ello contamos con un gran catedrático, el doctor Alfredo Borrero, quien atenderá inquietudes sobre el estado de los centros de salud del país, las medidas a tomar una vez que la situación del virus esté controlada y sobre las personas curadas del COVID-19. Adelante. Cuando se inaugura un centro de salud, todo está en perfecto estado, pero el cumplimiento de las normas que existen, así como el buen diseño y funcionamiento, podría ser deficiente al cabo de un tiempo. ¿Cómo se debería proceder ante esto con lo que vivimos actualmente? La clave de todo equipo está en el mantenimiento, no se diga en áreas vitales como salud. Este debe ser preventivo y periódico, garantizando una mejor y más larga duración. ¿Cuánto tiempo debería durar la cuarentena para garantizar que el virus ya no se propague? Cuarentena viene de 40 días. Fue utilizado en la famosa peste negra que asoló Europa, sobre todo Venecia, en el año 1350. Son 40 días porque es importante que en ese periodo de tiempo aparentemente el declive de la curva comienza a realizarse. En el caso del coronavirus aconsejan 14 días, pero en Wuhan se ha visto que hay pacientes que tienen hasta 21 días los síntomas, por lo tanto debemos mantener un aislamiento completo. ¿Qué medidas sanitarias se deberán tener cuando se retomen las actividades en el país? Eso va a ser progresivo, pero las medidas se deben mantener. Medidas como el lavado de manos con agua y jabón, utilizar una mascarilla según las indicaciones y separación de 2 metros entre las personas. Fundamentalmente debemos de insistir en no acudir a reuniones donde exista aglomeración. ¿Qué medidas deben tener los restaurantes que expenden comida a domicilio para no contagiar a sus consumidores? En los restaurantes deben mantener las mismas precauciones como son las generales: lavados de manos, lavados de frutas, lavados de alimentos, para de esa manera mantener la cadena en la preparación de alimentos que luego serán entregados por delivery. ¿Los pacientes que ya se recuperaron del COVID-19 pueden recaer? Pues sí, se puede recaer luego de haber tenido un cuadro clínico con coronavirus, y lo grave de esto es que el virus puede mutar y por lo tanto ser diferente al inicial. Wuhan nos ha dado el ejemplo de casos que estaban curados y regresaron con sintomatología.
Gracias, doctor Borrero, por sus valiosos comentarios. Apreciamos mucho su colaboración. Ahora bien, todos necesitamos una salud física adecuada, pero esta se complementa con una salud mental. Y para eso tenemos al psicólogo Matías Murtag, que nos ayudará a entender lo importante el rol de la mente en nuestra dinámica que vivimos. ¿Nos podemos desconectar del trabajo estando en casa? Ese es nuestro cuarto eje, el social. Adelante, Matías. Estimados, para mí es un honor y agradezco a Kruger por invitarme aquí a compartir con ustedes este espacio. Muchas gracias por las preguntas, la verdad que muy buenas preguntas y ha sido un gran desafío. Un lindo desafío para mí y para todos que nos invita a este espacio a sobrepasar, adaptarnos para afrontar esta pandemia. La cual vamos a mirarla con esperanza y vamos a aprovechar esta oportunidad de aprendizaje que tenemos como humanidad. Hay muchas cosas que no podemos cambiar y muy poco controlar lo que está sucediendo, así como lo que enfrentamos. Entonces podemos hacer lo que siempre hicimos o aprender otras formas de enfrentar. La pandemia es algo real, no es imaginado, existe, está aquí y en cada uno de nuestros países, en todo el mundo. Las respuestas intentan facilitar el descubrimiento de nuevos recursos para cada persona, familia, empresa para superar este tiempo complejo. Busco aportar con soluciones pragmáticas y al final de cada una de las preguntas voy a poner un desafío en relación a cada una de ellas. ¿Cómo podemos ponernos límites para no trabajar más en la casa que cuando estábamos en la oficina? Y para muchos el trabajo es un lugar seguro, es el espacio donde pasamos 4, 8, a veces 10 horas diariamente. Y es importante reconocer y darme cuenta de cómo estoy, de la postura, de cómo estoy trabajando. A ratos vamos a estar más productivos, a ratos menos. Identificar cómo me siento para ver qué conviene hacer. Hay muchas apps y si no alarmas para avisarnos de que estamos trabajando de más. Quizás poner una alarma cada hora, respirar, moverme un poco, tomar agua, estirarme. Hacer pausas activas, ¿sí? Y lanzo acá una pregunta y es ¿cuántas horas de trabajo me hacen más productivo? ¿Sí? Y en la respuesta probablemente voy a encontrar aspectos creativos para ponerme límites. Y el desafío acá es quizás tener 3, 5 pausas activas, plantearme 4 objetivos diarios, uno a nivel personal, familiar, laboral y social. ¿Cómo trabajar la mente para que sea un factor clave en la adaptación social? Es una pregunta amplia. La mente incide en muchos ámbitos de nuestra vida. Y ya desde la pregunta anterior veíamos cómo integrar el trabajo o el estudio con la vida de familia. En cuanto a la salud mental, la recomendación de la OMS es que es normal sentirse estresado, confuso, temeroso en este tiempo, porque estamos en una situación muy compleja y la sobreinformación, el poder controlar nuestro tiempo en redes sociales y el informarnos de fuentes autorizadas es un tema importante. Vamos a inspirarnos también en cómo afrontamos lo que nos pasa o cómo me relaciono con eso que me pasa. Tomado Viktor Frankl, que estuvo en los campos de concentración, podemos decir cómo puedo vivir un poco diferente, ¿sí? Y de qué forma, con creatividad, cómo me puedo reinventar. Y allí podemos también inspirarnos en Nelson Mandela, que estuvo más de 30 años. Pidámosle a él inspiración, ideas y confiar en que vamos a lograr hacer. Y cuando no hay qué podamos hacer, confiar en un poder superior que nos pueda inspirar, que podamos cambiar, ser mejores y hacer mejor las cosas. ¿Cómo podemos ayudar a las familias a mantener la paz estando 24 horas juntos y equilibrar las actividades laborales remotas? Es importante y hay una buena noticia y es que no son 24 horas, estamos gran parte del tiempo durmiendo. Entonces son 16, 18 horas máximo que podemos estar ahí. Y acá los adultos tenemos la responsabilidad de generar el clima que se respira en la casa, ¿sí? En lo emocional podemos sentir miedo, tensión, ansiedad. Ahí busquen a Norberto Levi en YouTube. Es súper importante mantener ciertas rutinas en la hora de levantarse, el tiempo de salir al patio, a las tareas que vamos a hacer. Y acá no esperemos que los niños, adolescentes, ancianos, las mismas respuestas que nosotros daríamos, ¿sí? Internamente hay aspectos que rechazamos, inclusive exteriormente es lo mismo, y ese rechazo es lo que no nos lleva a donde queremos. Estamos ahí dialogando interiormente o con el otro para lograr eso que estamos buscando. Y ahí es importante generar una interconsulta asistencial, preguntarme y preguntar qué se necesita
para solventar esa necesidad. ¿Cómo puedo o podemos generar paz en ese momento? Y es un tema de ganar-ganar. Somos uno realmente. Y acá el tema de la resiliencia, como vimos en TVN Noticias, los animales que están en las distintas ciudades de Europa, como los pavos reales en Madrid, confiar en esa capacidad de resiliencia que tenemos en el equilibrio que se va generando. Con esta conciencia planetaria entendemos como especie que compartimos con otras especies y que estamos en un mismo universo. ¿Sí? Acá el desafío va a ser buscar ayuda profesional y la atención virtual, como yo le puedo estar ofreciendo, o centrarme en la solución problema y darme un tiempo para ir analizando y viendo cómo puedo solucionar. ¿Cómo trabajar la dinámica familiar con una persona contagiada? Voy a suponer dos escenarios. Uno, que la persona esté viviendo en casa, que es el caso que quizás nos están preguntando, y otro, que esté el familiar fuera de casa. Cuando está en la casa, igualmente aislar comunicadamente, juntarnos virtualmente para compartir, para hablar de los deseos, de los planes, de cómo se siente la persona, recordando también a Viktor Frankl en los campos de concentración. Decía, cuando hay un para qué, muchas veces hay esperanza y eso nos mantiene vivos, ¿no? La persona contagiada, potenciar el buen humor, ver la culpa que puede sentir, y esto trabajarlo desde Norberto Levi también, buscar videos sobre la culpa que tortura y la culpa que repara, ¿no? Identificar la diferencia. Si está fuera de casa, buscar llevarle alimentos, dejarle afuera de la puerta, ver películas juntos, conversarlas, iniciarlas a la misma vez quizás. Incluso viviendo en otra casa o en la misma se puede hacer esto. Acá el desafío es buscar las dos partes la capacidad que la circunstancia va a fortalecer. El empleador está preocupado de cómo mantener las fuentes de trabajo y su negocio. El empleado está preocupado de cómo mantener su trabajo. ¿De qué manera cada parte debe aportar y sobrellevar esta situación? Es una pregunta para administradores también, ¿sí? De todas formas, como psicólogo voy a responder y voy a buscar contribuir a un tema que es económico, social y que es muy importante en este tiempo. Creo que vale la pena pensar en otras formas de hacer, sabiendo que pertenezco a un espacio. Eso me va a permitir desarrollar talentos y el compromiso para sacar a la empresa adelante. La empatía de ambas partes, buscar que la empresa se ponga del lado del empleador y el empleador del lado de la empresa o del patrono. Esto va a implicar que exista confianza, y acá la regla de oro de tratar a los otros como me gustaría que me traten, ¿no? Ceder y ponerme desde la mirada del otro, desde el espacio del otro. Thomas Friedman, que tiene algunos premios Pulitzer, dice que mientras más aprendamos simultáneamente nuestra cultura y aflojemos nuestros bolsos, más fuerte y amable será la sociedad después del coronavirus. Tengámoslo presente en ese diálogo: proponer, crear, escuchar y volver a proponer y volver a generar y volver a escuchar. En este punto el desafío es empatía, un gran desafío, ponerme en el lugar del otro. Símbolos como el abrazo, el apretón de manos, el beso, ahora son un símbolo de peligro y alerta. No solo es el teletrabajo, también las telerelaciones y distanciamiento social. ¿Cómo sobrellevarlo? Les invito a la creatividad, ¿sí? Podemos darnos un abrazo a nosotros mismos indicando que es para el otro. Estoy abrazando a ti también. Un beso volado pero sin impulso físico, ¿sí? Doy el beso y es más el impulso emocional que el beso, que la saliva que puede ir para allá. Una mirada amorosa, ¿no? La llamada del chat también con amigos, el poder intercambiar, el compartir. Y acá el desafío es cómo ser creativo y de qué forma puedo hacerme presente y hacerle sentir al otro que estoy para él o para ella. Para terminar, quiero compartir un meme que dice generar la transmutación del COVID-19 por el COVID-20, tomando las siglas de diferente forma y construyendo COVID como conciencia de vida a partir del 2020. Que tengan un buen tiempo y cualquier cosa estoy para hacer. Muchísimas gracias, Matías Murtak, por sus valiosos comentarios y nuevamente por esa apertura a la colaboración. Nuestro último eje tiene que ver con la perspectiva de la academia. Y para ello queremos invitar a Juan Carlos Martínez, docente de economía de IE Business School. Él reflexionará sobre las dudas y comentarios que ustedes han planteado, tales como el camino a seguir ante una recesión económica tras la crisis,
o el rol de las tecnologías informáticas en esta transformación de la dinámica social? Adelante, Juan Carlos. Buenos días, soy Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE Business School desde Madrid, España. Durante la nueva realidad empresarial, ¿cómo levantar las empresas después de esta parálisis comercial? ¿Qué recomendarían como medidas de contingencia y para mitigar el efecto de la pandemia? Bueno, la verdad es que es una pregunta bastante difícil porque todos los días la pandemia se va cada vez complicando más, por tanto no hay una respuesta clara. Los países, digamos, que están sufriendo más duramente, como ha sido China, y ahora es Italia y España, lo que han hecho ha sido confinar a los ciudadanos o a la mayor parte de los ciudadanos y solo dejar que funcionen los sectores, digamos, esenciales para abastecer a la población. La población está en casa. Y quizá la medida más importante es tratar de congelar la economía. Para eso, pues el gobierno español lo que ha hecho ha sido dar una serie de subsidios importantes a todos los trabajadores que pierdan su trabajo durante el tiempo que esté parada la economía, para que puedan aguantar, lo mismo que proveer de liquidez a las empresas para que éstas no tengan problemas de solvencia una vez se supere. El problema de esto es que son medidas muy costosas, van a requerir un aumento de la deuda muy importante y, en segundo lugar, que son medidas que si el parón de la economía dura poco tiempo funcionarán y si no, mucho me temo que provocarán daños irreversibles a la economía. Una vez terminado el COVID-19, ¿qué se debe hacer a nivel mundial? Bueno, pues probablemente tratar de ir recuperando la actividad productiva en el punto en el que se quedó, es decir, tratar de limitar la confinación de la población y que la gente no pueda salir a trabajar, que muchos establecimientos estén cerrados, ir abriéndolos para ir tratando de recuperar esa actividad económica. En teoría, si esto dura poco tiempo, pues yo creo que se recuperaría, la economía podría aguantar. Como decía antes, el problema es que esto duró mucho. Si esto es así, pues va a haber necesidad de ayudas económicas, de políticas fiscales, de subsidios que van a ser, como digo, muy costosos para los estados que las apliquen. Muchos comentan sobre una recesión económica. Como ciudadanos, ¿cuál podría ser nuestro mejor resguardo para no quedarnos sin recursos o terminar en pobreza extrema? Tener ahorrado el dinero, comprar qué activos o productos, qué emprendimiento de bajo costo se podría iniciar. Todo esto teniendo en cuenta que aún no se sabe cuánto durará esta emergencia. La verdad es que esto nos ha pillado un poco desprevenidos, sobre todo creo que a Italia, a España y a otros países de Europa que empiezan a ver ahora la situación. En Latinoamérica la situación va con más retraso y a lo mejor no golpea con tanta intensidad, pero poniéndonos el peor de los casos, yo creo que la cosa más favorable en este momento es tener alguna disposición de ahorro. El comprar activos, pues el problema que estamos viendo con los activos es que están disminuyendo de precio de forma brutal por la falta de actividad, las bolsas, todo está cayendo, por tanto a lo mejor no es el mejor momento comprarlo ahora cuando eso va a tener un precio muy muy inferior. Tal vez es mejor comprarlo cuando haya caído para luego beneficiarse de futuras subidas. En cuanto al emprendimiento de bajo costo, pues realmente si se paraliza la actividad económica va a ser difícil que cualquier actividad emprendedora funcione, salvo que esté relacionada con las áreas que van a ser claves para mantener la actividad económica durante la pandemia, es decir, el abastecimiento de recursos a la población como alimenticios, sanitarios, etcétera. En España una cosa que está funcionando muy bien es que muchas empresas y muchos particulares se han lanzado a hacer mascarillas para poder abastecer a la población, puesto que no había suficientes. El problema es conseguir los insumos para fabricarlas y el conseguir luego distribuirlas, pero creo que ese tipo de productos que van a ser necesarios durante el tiempo que dure la pandemia van a ser los más interesantes y los más necesitados por las autoridades. Después de esta pandemia, ¿cómo se avisora el cambio o repercusión en el sistema económico del mundo y cuál es el rol que tendrán las tecnologías informáticas en esta transformación? Realmente la pandemia, si algo va a servir, va a ser para impulsar todo lo que son las tecnologías de comunicación y tecnologías de teletrabajo. En España muchas empresas han tenido que adoptar el teletrabajo y no estaban totalmente preparadas, no tenían a lo mejor los equipos necesarios o los sistemas. Pero lo han tenido que hacer muy deprisa y prepararse o adaptarse a esta nueva situación. Yo creo que si algo nos va a dejar esta
como herencia esta pandemia, aparte de los desgraciados costes que está teniendo desde el punto de vista personal, es que la economía mundial va a estar mucho más preparada y las empresas para el teletrabajo. Temas como el comercio electrónico se están desarrollando mucho más, pero sobre todo nos vamos a dar cuenta que se puede teletrabajar, que no es necesaria esa cultura tan presencial en muchos tipos de tareas, y por tanto creo que todo lo relacionado con eso va a sufrir un fuerte impulso, ya lo está sufriendo, y va a ser un poco la herencia que se va a quedar después de la crisis. En estos tiempos se habla mucho de la economía circular, economía naranja y demás términos que muchas veces se quedan en teoría. ¿Cuáles serían las recomendaciones para que esto se implemente en esta nueva realidad? La verdad es que pensar en estos momentos en economía naranja, en economía circular o en otra serie de conceptos, cuando la pandemia la tienes aquí y las cifras de fallecidos se incrementan dramáticamente todos los días, pues no tiene mucho sentido. Yo creo que lo que habría que hablar ahora es de una economía de supervivencia. Tenemos que vencer al virus, vencer a la pandemia para tratar de recuperar la actividad económica. Tiempo tendremos después para poder pensar todo este tipo de conceptos y aplicar este tipo de conceptos que seguramente son muy necesarios, pero que seguramente ahora no es el momento. Veremos al final cuánto dura la pandemia, veremos cómo sale la economía, y en función de cómo salga, pues veremos si este tipo de conceptos se pueden aplicar con más rapidez y con más pragmatismo y voluntad de lo que venía siendo hasta ahora. ¿Cuáles son los retos de la investigación para los próximos 5 años? Lo cierto que el reto inmediato es conseguir unos fármacos que palíen los efectos del coronavirus, y sobre todo conseguir una vacuna. Creo que estos son los retos médicos más importantes, porque si no va a ser muy difícil vencer al virus. La tasa de propagación y de letalidad de este virus, sobre todo en las personas de edad más avanzada, es muy alta, y evidentemente necesitamos tanto fármacos como vacunas. Pero yo creo que más que los retos de la investigación, que tendrán que seguir investigando este tipo de virus que hemos visto que van surgiendo cada X tiempos, la gripe aviar, el SARS, el ébola, todo este tipo de pandemias que se van extendiendo, tenemos que estar mejor preparados para afrontarlas, y por tanto los gobiernos lo que tendrán que tener son reservas estratégicas, pues tanto de los insumos que son necesarios para tratar este tipo de pandemias: mascarillas, geles desinfectantes, respiradores, toda una serie de instrumentos, equipos de protección para los sanitarios que los gobiernos tenían en poca cantidad para el día a día, digamos, pero que nos damos cuenta que son absolutamente insuficientes. Creo que hoy el reto va a pasar por eso, y por supuesto seguir coordinando la investigación para conseguir cuanto antes fármacos contra el coronavirus y desde luego una vacuna. ¿De qué manera la educación puede ayudar a mejorar el impacto social, político y económico después del COVID-19? Lo mismo que muchas empresas han tenido que adoptar el teletrabajo aquí en España, es también absolutamente cierto que los colegios y las universidades están cerrados, por tanto los centros educativos se han tenido que adaptar también a la teleeducación. En ese sentido, algunas instituciones estaban más preparadas para poder afrontar ese reto, porque ya trabajaban con metodologías online, pero otras pues se han dado cuenta que no habían hecho los deberes. Creo que el reto educativo va a ser también trabajar en la digitalización de la educación, para que esta pueda hacerse de forma presencial, absolutamente necesaria, pero que también se pueda complementar con educación online. Para eso es necesario tener plataformas y sistemas, pero también metodologías para que los docentes se formen y puedan, transmitir sus conocimientos de esta manera. Por tanto, creo que es también muy importante esta adaptación, y si una cosa vamos a tener es una enseñanza. Yo estos días estoy viendo cómo muchos docentes de otras instituciones pues se están formando aceleradamente para tratar de poder impartir sus conocimientos. Por tanto, creo que esta va a ser la gran herencia. Vamos a estar una sociedad mucho más digitalizada desde el punto de vista del trabajo, pero también desde el punto de vista educativo.